Dios los bendiga, mis hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús. Estamos acá en una nueva edición de Una historia que no termina. La edición pasada nos quedamos en la página 106, así que hoy vamos a retomar. Y dice así: la obra continúa en Bucaramanga y Barranquilla. Ahora debemos llevar nuestra atención a lo que estaba sucediendo en las dos ciudades donde ya estaba constituida la iglesia. Una de ellas era Barranquilla. Allí vivía un hombre empleado de la gobernación del departamento del Atlántico, cuya capital es Barranquilla. Era Miguel Mariano Peña. Nació el 8 de junio de 1916 en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, y se convirtió al Señor cuando tenía 27 años. Miguel Peña y su esposa Beatriz Laya Márquez vivían en una casa que el gobierno les había construido dentro de un plan para dotar de vivienda a sus empleados en la ciudad. Allí Beatriz conoció a una señora que iba a la iglesia, le habló del evangelio y la invitó al culto. Ya para ese tiempo, la iglesia quedaba en la calle Caracas entre Cuartel y Líbano. Beatriz de Peña asistió a una escuela dominical. Su esposo le preguntó por qué había ido a esa reunión sin él saberlo. Sin embargo, no se opuso a que siguiera asistiendo. Esa noche, Beatriz regresó a la iglesia, aceptó a Jesús como su Salvador y recibió el Espíritu Santo. Los misioneros le preguntaron a Beatriz por su esposo y manifestaron un deseo de conocerlo. Ella les explicó que él era un hombre jugador de póker y un fumador empedernido. Unas ancianas decidieron hacer una cadena de oración y ayuno por él, y a los 3 meses, Dios les dio una respuesta. Ese día, Miguel Peña asistió y más tarde el misionero le preguntó por la posibilidad de que en su casa hicieran cultos, petición a la que accedió. Así que en 1943, los esposos Peña eran bautizados por el misionero Larsen. Miguel Mariano recibió el Espíritu Santo de inmediato y dejó el vicio del cigarrillo cuando se entregó a Dios. Su hermano también llegó a los pies del Señor, lo mismo que su esposa y otros. Pronto Beatriz de Peña llegó a ser maestra de niños. Por esa época había unos 15 convertidos en la congregación. Llegó a Bucaramanga un refuerzo misionero, la hermana Berta Carpenter. Su estadía ahí fue muy breve, pero ayudó en las actividades de la iglesia, siendo pastor el hermano Bob. Después, en 1944, estuvo en Barranquilla reemplazando, junto con el hermano Johnston, a los Larsen durante su viaje a Canadá. Sin embargo, se sabe por un testimonio que su parte moral y espiritual a la obra no fue tan edificante. Trajo desconcierto en Barranquilla, pues junto con otras hermanas comenzó a repartir ministerio y dones. Hacían funciones especiales, arreglaban y desbarataban matrimonios, etc. Finalmente, se presentó un problema de tipo moral y a causa de ello tuvo que regresar a Estados Unidos. Se casó con Diógenes Villa y con él viajó a su país. Allí en el Caribe colombiano nació la hija mayor de los esposos Larsen. Era el primer día de julio de 1943, cuando nació Laverne, nombre que le pusieron a su primogénita, y aunque entre los Ball y los Larsen no había mucha comunicación, pues las carreteras eran muy malas y las comunicaciones telefónicas complicadas. De todas maneras, la hermana Grace Helen vino de Bucaramanga para atender en su alumbramiento a la hermana Fayeta. Campo Elías Bernal estuvo con los Larsen en Barranquilla los últimos meses del año de 1942 y parte del 43. Sin embargo, en ese año regresó a Bucaramanga por algún comentario que no le gustó del hermano Larsen. Para esa época ya se reunían en las ciudades de Barranquilla unas 12 o 15 personas, miembros de 4 familias. Al regresar a Bucaramanga, la señorita Cooper lo indispuso aún más con los Larsen y le ofreció que estudiara con ellos la secundaria y formación bíblica.
Aprovechó y se recuperó en los estudios. Adquirió libros y versiones de la Biblia. En las declaraciones que dio para esta investigación, el hermano Campo Elías dijo ver que para el misionero, entiéndase el hermano Larsen, eso era vanidad. Sanford había viajado desde los principios de ese año mismo, hasta Bucaramanga y luego hasta Loma del Salado, por solicitud de la hermana Perla Cooper, a fin de que hiciera algunas reparaciones. Había remontado el río Magdalena hasta Puerto Wilches y desde allí Elmer Ball lo había recibido para ir hasta Bucaramanga, luego hasta Loma del Salado. Por aquella época fueron bautizados en el nombre de Jesús los padres de Dimas Moreno, el misionero Ball, y los llevó a cabo en una finca que ellos tenían en un sector llamado Bocas, por la línea del ferrocarril. Cuando terminó su trabajo en Loma del Salado, Sanford viajó a Bucaramanga y 3 semanas más tarde se fue a la región de Sarare, en el hoy departamento del Casanare. Allí construyó un lugar de predicación entre los indígenas de la región, pero enfermó de malaria junto con su compañero de viaje y se vieron obligados a volver al Salado, donde su compañero murió. La salud de Sanford continuó deteriorándose. Su pierna izquierda se hinchó y su cuerpo se llenó de forúnculos, erupciones en la piel. La malaria le producía unas fiebres altísimas, pero él mantenía una actitud positiva. No importa qué tan difíciles o poco agradables fueran las cosas, nunca se quejaba, sino que se regocijaba de estar en un lugar donde Dios lo había llamado. A causa de su enfermedad, Sanford decidió regresar a Barranquilla. Su viaje fue penoso debido a su estado. Era presa de un caso severo de malaria. Llegó a casa de los Larsen un domingo de diciembre de 1943, más exactamente el día 12. Ya los misioneros se habían mudado a un barrio un poco más cómodo. Sin embargo, su vida pendía de un hilo y en su estado de semi-inconsciencia oía a los Larsen hablar sobre los arreglos del funeral. Pero Dios, que es tan bueno, lo levantó de esa enfermedad. Para aquel tiempo, llegó a la iglesia en Barranquilla Luis Barros, quien trabajaba en la fábrica de la ciudad, la de Tejidos Obregón, donde un día sintió una voz que le hablaba. Cuando se preguntó ¿qué sería su vida después de la muerte? Lee el libro de la vida y lo sabrás. Luis Barros veía pasar por su casa a Alejandro Saltarín y a su nieta Carmen cuando iban por el culto. Esto parece que lo intrigó y le preguntó para dónde iban con ese libro en las manos. Nosotros vamos para el culto. ¿Qué es eso del culto? Él no entendió lo que ella le explicó, pero en otra ocasión, ella estaba leyendo la palabra de Dios en la puerta de su casa y él venía de su trabajo. Al verla le dijo: ¿qué lee ahí? Esta es la Biblia, le respondió ella. Él volvió a insistir: ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. ¿Quiere leerla?, preguntó Carmen. Si usted me la presta, yo la leo, dijo Luis Barros, quien ya para entonces se había enamorado de la jovencita. Ella se la prestó por unos 4 días, y Luis le cogió gran amor a ese libro sagrado. Le daba la medianoche leyéndolo y Carmen lo invitó para que fuera a los cultos. Estos se celebraban en la calle 53, entre carreras 44 y 45, en una sala alquilada, y hasta allá llegó Luis Barros con Carmen Saltarín, y él le preguntó: señorita, ¿qué tengo que hacer aquí? Usted no va a hacer nada, sino solo a oír, nada más. Si le gusta bien y si no le gusta, bien. Muchos años después, Luis Barros recordará que esa noche predicó los misioneros Larsen y que este viajaba al día siguiente a Canadá. Yo oía el mensaje, comenzó a moverme, a hacerme ver lo malo que estaba haciendo. Yo me enamoré de aquella joven, loco, pero no debía ser así. Era el 24 de julio de 1944. En forma coloquial, Luis Barros comenta lo que sucedió esa noche.
Lo que estaba diciendo aquel hombre, al que yo no conocía todavía, es todo lo que yo era. Pensé que la jovencita le había contado todo, porque ella me conocía. Yo dije, este señor me va a sacar de aquí. Así que cuando terminó el mensaje, se vino hacia donde yo estaba y yo dije, ahora sí me va a sacar para la puerta. Pero a medida que ese hombre se me acercaba, yo sentía como algo grande se acercaba a mí. Algo que yo nunca en mi vida había sentido. Entonces ya cerca el hermano Larsen extendió su mano. Saben ustedes que a él nunca se le vio una risa así de alegre, sino que dejaba escapar apenas una sonrisa. Me tomó de la mano, me la apretó y cogió la de él y la puso sobre la mía. Los ojos se le aguaron a él y a mí también, y yo quedé convertido. Yo sentí algo enseguida y me provocaba era abrazarlo y me dijo, ¿quién lo trajo? Yo le dije, la jovencita esta, y me dijo, siga visitándonos. Luego él se despidió y eso fue en junio 24 de 1944. Los Larsen salieron en su viaje de descanso el 25 de junio de 1944, cuando dijimos William Sanford Johnston, ya completamente recuperado, quedó a cargo de la iglesia con la ayuda de Berta Carpentier. Bueno, mis hermanos, espero les haya gustado esta lectura. Dios los bendiga.